conozcan un poco A sobre ellos. ver, Ellos son por actos favor. sinestésicos y ellos obtienen el sonido de los árboles. Les voy a mostrar cómo suena un cerezo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Se graba, se pone un instrumento que percibe la vibración finalmente del cerezo, se conecta a él y se obtiene su sonido. Es un proceso de biosonificación. ¿Qué pasa? Se asignan parámetros y efectos a un flujo continuo de datos provenientes de la electricidad de la planta para crear música con estos biorritmos. En la flor, donde ocurre quizás la más bella de la analogía, es donde ocurre el sexo y la planta se expresa en la dualidad de su género masculino y femenino. Ahí es donde la planta divide su material genético y lo deposita en estructuras que se asemejan brutalmente a las estructuras animales, existiendo la presencia de ovarios y verdaderos sonidos reales captados por este. Para esto la planta dedica una gran cantidad de energía en la formación de estructuras reproductivas que convocan la ayuda de polinizadores. Este juego de colores forma diversas estrategias en la clara demostración de una inteligencia que opera en la totalidad de una planta. Entonces lo interesante es que vamos a comenzar a entregar esta vibración también en los sonidos de Infinity. El canto de un canelo, por ejemplo. Entonces, gracias a estos sonidos, vibraciones, agarramos y ahí se sacan los sonidos en sí del canelo. Ah, oye, me parece muy interesante esto de las plantas, el sonido de las plantas y de las flores. Y nos preguntan, ¿cómo se saca el sonido de la planta? Nos preguntan. Lo que se hace es un proceso de biosonificación, como decía. Se asigna un parámetro a través de este objeto y efectos a un flujo continuo de datos provenientes de la electricidad de la planta. Ahí se mete un programa en el computador que percibe las vibraciones de ella. Entonces luego aquí, al grabarla, pasan las vibraciones de la planta al computador en ondas, en frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a mostrar las frecuencias de... Vamos a ver aquí. Voy a abrir una sesión para mostrarles un poco cuál es la frecuencia en sí de la canalización de una planta, ¿ya? Voy a abrir el programa Fruity Excelente. Loop, que es el programa con el cual trabajo para hacer las creaciones de Infinity, donde voy grabando los sonidos de la naturaleza también. Entonces, este es el programa en sí en el que trabajamos, el Fruity Loop. Este lo ocupaban grandes artistas como Avicii, por ejemplo, y distintos artistas nacionales e internacionales. Entonces, yo me voy aquí, por ejemplo, tengo aquí en la carpeta de eh, sonidos de la naturaleza, por ejemplo. Aquí tengo sonidos de naturaleza y luego podemos ver que tengo, por ejemplo, grillos y pájaros. Entonces, al pasarlo aquí, estos se generan frecuencias y aquí vemos las frecuencias en sí de lo que es un sonido de un grillo o un pájaro. Ustedes pueden escuchar aquí A ver, con atención. No sé si se escucha, pero sí. Yo sí pude escuchar. a ver, espérame. Voy a buscar los sonidos que estábamos escuchando recién. Aquí está la colaboración con los chicos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un... Voy a borrar esto. José, ¿Sí? te preguntan si es así cuando vibra con el viento o no. Te preguntan. El viento vibra, sí, también vibra el viento y también lo tenemos en las canciones de Infinity. Mira, este es, por ejemplo, el extracto de un cerezo. No sé si se escucha, pero... Sí se, sí se ¿sí? logra escuchar. Hermoso Es sonido, toda te una dice experiencia, Carlos. es realmente toda una vibración muy potente que está ahí detrás presente en las canciones, a pesar de que a veces no se perciba por el oído. Está, por ejemplo, aquí tenemos aguas y rocas. Aquí podemos ver las A vibraciones ver. de aguas y rocas. Mira, vamos a escuchar.
Ese sonido es bien relajante. Muy El sonido de relajante. las aguas con las rocas es bien relajante. Genera sonoterapia. Entonces, finalmente, es muy bonito en sí el proceso del trabajo porque hay una, primero vamos con la grabadora a grabar los sonidos de la naturaleza. Yo cuando voy de trekking a contemplarla, aprovecho de compartirles lo que voy escuchando y lo que voy sintiendo. Lo grabo, lo meto al programa, luego le agrego sintetizadores, le agrego tambores, le agrego instrumentos andinos como el cultrún, la zampoña. Voy agregándole sonidos digitales y análogos en donde juntos se complementan y finalmente creamos la maqueta de una canción, que es finalmente gigante, en donde podemos ir viendo todos los sonidos por separado y nos damos cuenta que todas esas frecuencias está ahí la naturaleza presente, está ahí enviando sus vibraciones junto a Infinite y todo ese proceso se disfruta mucho porque es muy sanador para mí también, es muy enriquecedor. Cada single es una aventura nueva, en donde yo comienzo también a escuchar voces también para poder transmitirles lo que voy sintiendo de la vida y de la naturaleza. Entonces, cómo voy persiguiendo la energía, cómo me veo espiritualmente ahí, como un ser muy pequeñito y grande a la vez, qué es lo que observo, qué es lo que siento, cómo mis sentidos se expanden en ese lugar. Spiritual Tide, la nueva entrega de Infinity que lanzamos el single el 7 de octubre a las 8 de la noche, habla de eso, habla de eso y es genial porque es una entrega de un niño, es un niño que es el protagonista del video, que nos muestra un poco Excelente. cómo él entrega una reliquia a la naturaleza, como un obsequio en torno a en agradecimiento a la energía que le entrega. Entonces nosotros grabamos con una cámara micro muy pequeñita que logramos percibir los toroides y los fractales de las hojas, los tallos de los árboles, ver como los micro, los hongos, todo lo pequeñito, los frutos pequeños. Y fue hermoso, o sea, me sentía así como National Geographic grabando en la naturaleza todo esto. Y estaba maravillado, así que estoy muy feliz de que llegue el momento de entregarles ese nuevo single que está por venir.